Buenos días, buenas tardes, encantado de nuevo. El tiempo huye, ciertamente, es rapidísimo, ya casi me parece imposible que haya pasado una semana. Pues bien, hablábamos el último día sobre la obra de Wilhelm Bousset, Kyrios Christos, Señor Cristo o Mesías, y que aborda fundamentalmente uno de los temas principales de lo que es la nueva religión, el cristianismo, a partir de una base profundamente judía, pero con la diferencia, sobre todo, que se nota en el Evangelio de Juan con la divinización de Jesús. Y recuerden ustedes que la tesis de Bousset era claramente la idea de que la divinización de Jesús solo se podía dar en ambientes judíos muy helenizados, no en ambiente de Palestina. Y yo puse, si lo recuerdan bien, algunos ejemplos de cómo la divinización de seres humanos había empezado en Grecia desde el siglo V, o sea, desde la época prácticamente de Pisístrato, bueno, más bien desde la época de Sócrates y Platón, que son los más conocidos. Bien, y recuerdo también que un aspecto del enfoque de Bousset es precisamente, yo creo que aquí empalmamos, creo que esto no lo dijo, no lo dije, precisamente la importancia que Bousset concede al ámbito del culto en las reuniones litúrgicas, fundamental el culto para el proceso de divinización de Jesús. Según Bousset, están prácticamente todos de acuerdo ahora, la divinización de Jesús se produjo de manera rápida, pero gradual y con una cierta necesidad interna a partir del fácil paso de un Mesías que es exaltado como Señor, como Kyrios, ¿no? El nombre glorioso Kyrios en el culto se reflejaba, por ejemplo, en el bautismo. Se bautizaba en nombre del Señor. Estaba en la presencia simbólica del Señor que se congregaba en la Eucaristía. El título Señor se confesaba en las doxologías. Una doxología es un canto de alabanza. Por ejemplo, gloria a Dios, gloria a su Hijo el Señor, etcétera, como se ve en el himno de Filipenses. Por lo tanto, sin el culto aparece prácticamente imposible que la divinización de Jesús se haya llevado a cabo. Bien, es el ámbito de la piedad, es lo que funciona. Y en esto están de acuerdo prácticamente todos los investigadores, aunque haciendo hincapié unos en el aspecto teológico judío, otros en el aspecto teológico de la divinización de Jesús eh, griego. Como el judío es más normal, no nos hemos detenido en ese aspecto y dedicado más atención al aspecto helénico, que parece contraintuitivo. Bien, pues en el momento en que se sitúa la religión cristiana en el ámbito general de otras religiones, es evidente que se suscita, se lleva necesariamente a una crítica radical, una crítica histórica radical del material evangélico. Y esta crítica se produce a finales del siglo XIX e inicios del XX, y digo, es totalmente radical. Es decir, prácticamente que el 90% de toda la literatura evangélica pertenece al reino de la leyenda. Ahora ha disminuido ese escepticismo, pero este fue un paso necesario y muy importante. El primer representante, yo voy a nombrar cuatro en todo caso, de esta crítica radical es Julius Wellhausen, escrito Wellhausen, Julius Wellhausen,
que se consagró principalmente al estudio del Antiguo Testamento y solo ya cuando ya era mayor aplicó todo lo que él sabía del judaísmo y de la historia de Israel, o sea, del reino de Israel y del reino de Judea, a la aclaración del Nuevo Testamento. Y en su última obra, que era una historia del mundo judío, pues fue Julius Wellhausen, el que en un capitulito al final, ¿no? Presentando a Jesús como un producto de esa evolución del judaísmo, y fue uno de los primeros, o quizás el primero, en criticar cómo se usa en los evangelios la expresión hijo del hombre en griego, con dos artículos, hijo del, el hijo del hombre, con dos artículos, pero que en arameo señala el primero, como digo, eh, para el público en general, es hijo de hombre, sin ningún artículo, y significa simplemente el ser humano. Desde luego esto ya también lo había visto Gustav Dalman, pero realmente el que lo aplica para hacer una crítica de los evangelios de una manera radical, el primero es Wellhausen. Entonces, él afirma que en boca de Jesús esto era una expresión que él era como un hombre como los demás, nada de divino, un hombre, un ser humano, y que se designaba a sí mismo de una manera indirecta o modestamente por alguna causa. Pero tras su muerte y la creencia en la resurrección, la comunidad de creyente transforma, sobre todo cuando se pasa al griego, transforma hijo de hombre en el hijo del hombre. Cuando estudiemos esta expresión a fondo, no es un error. Yo lo mantenía hace años, pero ahora no. Veo que no es un error, sino una exigencia del griego. Pero el hijo del hombre ya suena como un título mesiánico, se hace efectivamente un título mesiánico y dice Julius Wellhausen que se le rodea de un aura divina. Con este uso, los primeros cristianos ya están transformando la imagen del Jesús terreno en una especie de divinidad, sin decir cómo es, que eso prácticamente no se dice nunca en Pablo, por supuesto, ni en general, uniendo a este Hijo del Hombre las concepciones escasas sobre el fin del mundo, eschaton, el fin, que están en la apocalíptica judía, a saber, la creencia de que este mundo se acabaría. Pero ojo, es judío no que se va a acabar como una especie de explosión y ¡fas! Una disolución o una aniquilación. Nunca es así en el judaísmo, sino es una transformación de este mundo del caos al orden. Y desde esta situación, una vuelta al principio, donde todo era bondad y justicia, quiero decir, al principio de la creación. Y más tarde, después de este capitulillo, escribió Wellhausen una introducción a los tres primeros evangelios y luego un análisis muy breve del Evangelio de Marcos, pero que se cita mucho todavía. Y lo que afirmó es que eso, el análisis suyo veía la diferencia que había entre el posible Hijo de Hombre Jesús con el Hijo del Hombre proclamado en los Evangelios, y entonces veía a estos escritos como de la fe de la comunidad. Ese testimonio o tradición evangélica es además múltiple y variada, no es consona, no es continuamente igual a sí mismo. Y según Julius, esto se defiende ya menos hoy, los evangelios o los evangelistas hacen una selección dogmática previa del el tesoro de la tradición, sobre todo guiándose que tienen que unir la vida de Jesús con la divinidad de éste. Por lo tanto, pues era negar la historicidad como tal de los evangelios, puesto que era un producto teológico. Y fue Wellhausen también el primero que apuntó, como veremos
enseguida de una manera más rotunda, el primero que apuntó la idea que el ordenamiento, la disposición de las secciones de los evangelios son una invención personal de los evangelistas. Es decir, no es una tradición. Y por lo tanto, esa disposición del evangelio no es histórica y no tiene un valor nada más que de fe. La radical tiene también otro representante eximio cuya obra dura hasta hoy día, que es la de Wilhelm Rede. Es W-R-E-D, que vivió hasta 1906. Y lo que él examinó muy detenidamente fue la concepción del mesianismo en los evangelios. Como crítica, afirmó Wrede que Marcos, al igual que los otros evangelios, no es una biografía de Jesús, sino una interpretación teológica del significado de la persona. Para Wrede, y eso sí que lo defienden algunos hasta este momento, Jesús durante su vida nunca se proclamó él mismo. Otros sí, nunca se proclamó Mesías, sino que fueron los discípulos, después de su muerte, quienes lo reconocieron como tal, incorporando a la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos, el primero, el tema, ojo aquí, y esto es lo que descubre Frede, incorpora a su evangelio la idea de la comunidad del mesianismo de Jesús y sobre todo una explicación ¿eh? de, de cómo era su mesianismo que se llama el secreto mesiánico. Ahora lo explicaré. Y afirma que el secreto mesiánico es una pura creación de la comunidad de creyentes y que es transferida a Jesús. Si yo estudio los evangelios, veo que en Jesús, salvo en el final, no hay ninguna proyección pública de su mesianismo. Es decir, que él mismo nunca se proclama Mesías. Sin embargo, veo también, y lo sé, que la comunidad afirma, después de la creencia en la resurrección de Jesús, que él es el Mesías. Y Frede se pregunta, bueno, ¿cómo se explica esta contradicción? La contradicción de que Jesús nunca se proclama Mesías y, sin embargo, la comunidad lo proclama. Y dice, Marcos cayó en la cuenta de esta contradicción y, y la explicó inventando lo que se llama el secreto mesiánico, que creo que ustedes lo conocen. Es decir, presenta a un Jesús que hace milagros, sobre todo exorcismos y curaciones, como Mesías, pero al mismo tiempo, y curiosísimamente, obliga a las gentes que no le digan a nadie que es el Mesías, lo cual es evidentemente un absurdo. Ya esto lo hemos comentado alguna vez. Jesús afirma además tajantemente que solo se puede decir que Él es el Mesías hasta el momento de la resurrección. Y lo más grave es que en la resurrección las apariciones no son a todo el mundo, sino solamente a sus discípulos. Así que Fred dice, la solución que Marcos con la que Marcos trata de decir la poca proyección mesiánica de Jesús, llamémosle si quieren el poco éxito, si es que tenía dentro la idea del mesianismo que tuvo Jesús en su vida. ¿Y por qué? Pues porque Jesús manifestó su positiva voluntad de mantenerse oculto como Mesías. Es decir, era Mesías y a la vez no quería que nadie lo supiera. Con otras palabras, hay una fisura, una, una hendidura entre la tradición anterior a Marcos, simple presentación de Jesús como maestro, dramaturgo y profeta, pero no Mesías, a la presentación de Jesús en la comunidad, sí, profeta, maestro, etcétera, dramaturgo, pero sobre todo Mesías y el inventor, o sea que es, y Marcos dice que fue Jesús el que inventó el secreto mesiánico, pero dice Rede, bueno, es que esto no tiene sentido.
Esto se ve claramente que es un artilugio, un artificio para explicar, según él, que Jesús nunca había sido Mesías, alto desde el no mesianismo de Jesús al mesianismo de la comunidad. Fíjese, esto ya no se defiende ahora, pero normalmente sí se dice que eso del secreto mesiánico, que no tiene ningún sentido, o sea, que venga, sea enviado por el Padre para la rendición, la salvación de la humanidad, rendición del diablo, y resulta que él mismo dice, no se lo digáis a nadie. Bueno, total que desde entonces lo del secreto mesiánico se considera un artilugio de Marcos y no se le presta ningún valor histórico. Pues bien, Frede, obviamente, también se introdujo en el ámbito del cuarto evangelio y él afirmó que es tan distinto a los sinópticos que el cuarto evangelio no es más que la expresión de la fe eclesiástica, es decir, de la comunidad. No es expresión de la personalidad y las palabras del Jesús histórico. Según Frede, las concepciones religiosas del cuarto evangelio, fíjense, ya es el primero que lo dice, proceden de un ideario, bueno, ya se había dicho antes, pero vamos ya firmemente, de un ideario gnóstico en general. Es decir, esa concepción, que ya lo dijimos antes, del revelador celestial que desciende del cielo, revela y luego retorna al cielo. Evidentemente ya han oído ustedes que se dijo antes, pero claro, unido al bombazo contra la historicidad de los evangelios, que supone afirmar que el secreto mesiánico es un puro artilugio del evangelio de Marcos, pues resulta que Frede pasó como el icono de la crítica radical de la no historicidad de los evangelios. Y respecto al Evangelio de Juan, ya taxativamente dijo, este no es un evangelio histórico, sino puramente teológico. Y la consecuencia fue, aunque no tuvo éxito, que tanto Frede, los seguidores suyos dentro del ámbito protestante, por supuesto, dijo que nada de enseñar teología del Nuevo Testamento. Esto ya lo han oído ustedes. Lo que hay que hacer es historia del cristianismo primitivo. Hay que desterrar el concepto del canon, hay que desterrar el concepto de una revelación. Estos son obras, los evangelios de puramente humanos. Entonces, si vemos toda la historia religiosa del cristianismo primitivo, no solamente el Nuevo Testamento, se ve mejor, dice Brede, el progreso de la teología, se ve mejor cómo va progresando a través del siglo primero, Nuevo Testamento también a principios del siglo segundo y hasta la mitad del siglo segundo o un poco más con otros. Bueno, eso desde luego teóricamente en los escritos de teólogos críticos radicales en Alemania sobre todo se siguió esta línea, pero ciertamente no ha tenido éxito. En todo caso, ha tenido éxito en la presentación o en el intento de presentar a los evangelios apócrifos a la Didache, Doctrina de los Doce Apóstoles, la primera epístola de Clemente, Ignacio de Antioquía y sus cartas, y la obra El Pastor de Hermas, que también la hemos mencionado, pues esto dice realmente esta historia del cristianismo primitivo es infinitamente más rica. Ahora, como era una clara crítica a la teología, sobre todo de los católicos, en esto a Frede no se le hizo caso y como he apuntado, un reflejo es quizás el intento de presentar en un volumen solo, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Nuevo Testamento el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y poco más, el papiro Egerton o alguno más, el papiro 840 y
estas obras cristianas primitivas en un solo volumen, ¿eh? Eso significa la intención de quien presenta en un solo volumen, es decir, hasta hace poco, 2006 en el ámbito protestante, etcétera, es esa intención de Brede de que se vea no la historia del Nuevo Testamento, sino la historia del cristianismo primitivo en su conjunto para ver cómo cambia la figura del Jesús histórico a un Jesús teológico. Bien, y en el campo protestante y católico, no alemán, yo apenas he hablado de dos o tres ingleses. En realidad he hablado casi todo de alemanes. La crítica histórica radical tuvo un ejemplo bien claro en tres investigadores. Maurice Gogel, que se escribe, Maurice es Maurice, Gogel, Gogul, Gogel, Alfred Loisy, Alfred Loisi y Charles Guignebert, G-I-G-N-E-B-E-R-T. No, como Charles Guignebert ha influido muchísimo en mi presentación de Jesús y su idea forma como un esqueleto que me ayuda a mí a presentar este curso, a Guiñever lo dejo aparte, porque es una influencia completa, mientras que hablaré mínimamente de Google y sobre todo de lo así. ¿Y por qué quiero hablar de lo así? Pues porque me da mucha rabia a pesar de mi formación, que es verdaderamente germánica por mi tesis doctoral allí, me da mucha rabia que con este invento, sobre todo de James M. Robinson, en 1959, con su obra The New Quest, la nueva búsqueda de Jesús, este invento de la primera búsqueda de Jesús. Segundo, ninguna búsqueda. Y tercero, nueva búsqueda. Y ahora, recentísima nueva búsqueda. Como ya, desde luego, bastante gente crítica no admite este esquema, sino que admite el esquema de decir, o yo sigo a una iglesia y me atengo a unas líneas rojas que yo no puedo pasar en la investigación de Jesús, o me siento independiente y no tengo más líneas rojas que mis propios prejuicios que tengo que también eliminar. Y entonces me da mucha rabia, como digo, que a Gogel, a Guiñever y a Loasí prácticamente lo ignoran y a los italianos y, por supuesto, como dije, a los españoles. Pero entonces lo de lo así me parece, vamos, criminal. Bien, lo de Gogel, brevemente, me voy a fijar en una obra que fue decisiva. El apóstol Pablo y Jesucristo, que es del 1904, ya tiene más de 100 años, y decía que lo que hay que hacer es investigar históricamente el cambio de la teología de Jesús y tal como la reinterpreta Pablo. Y comparando la predicación de Jesús, sacada por Gogel de los Evangelios, con la teología paulina, dice Gogel, el núcleo básico de esta teología, es decir, muerte, resurrección de Jesús, creencia en esa muerte, supone que yo soy justificado por la fe en esa presencia, la justificación por la fe, dicho más claramente, la absolución de mis pecados, justificación, declararme justo. Esto lo diré muchas veces porque justificación por la fe no se entiende. La absolución de los pecados por un acto de fe, que es el núcleo de la doctrina de la salvación, es absolutamente distinto en Jesús y en Pablo. Es decir, que Jesús predica el reino de Dios y la entrada como salvación, y sin embargo, para Pablo hay que aceptar a Jesús
como el Redentor y el Salvador, y si no, no te absuelve Dios de los pecados. Es decir, Gauguin fue dentro del ámbito francés el que dijo, gracias a la comparación de Pablo y Jesús, podemos ver las diferencias radicales que hay entre uno y otro. Es decir, en el mismo Nuevo Testamento hay imágenes muy distintas de Jesús y su acción, y por lo tanto el cristianismo había creado, y Pablo, que es su fundamento, algo totalmente nuevo que no es compatible con la figura histórica de Jesús. Pero bueno, la obra de Gauguin, ya digo, me la salto, es ciertamente amplia, apenas está traducida al castellano. Yo creo solamente un artículo suyo sobre la pasión y nada más. Pero vamos, la figura de Gauguin palidece ante la de Alfred Loisy, que murió en el 1940, que hace relativamente poco. Este ejerció de profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Católico de París. Estupenda eh, cátedra, vamos. Desde 1884 hasta que lo expulsaron en 1893. Es decir, lo anatematizaron y lo echaron. Era sacerdote, lo despojaron de las órdenes, era filólogo y exegeta, y fue excomulgado. Y fue excomulgado más tarde. Finalmente, la excomunión le vino en torno a 1908 porque sus ideas lo enfrentaban con la Iglesia y la jerarquía eclesiástica. Su obra fundamental es de 1902 y se llama El Evangelio y la Iglesia. Y la vamos a entender y la vamos a enfocar porque el Evangelio y la Iglesia va directamente en contra de Adolf von Harnack, que ya lo hemos explicado en su obra La esencia del cristianismo, pero que yo repetiré las ideas de Harnack y cómo las refuta, se atreve lo así a meterse con los todopoderosos alemanes, ¿no? Y refutarlos encima, que dice él. En esta obra, recuerden, la esencia del cristianismo de Harnack, lo que afirmaba el teólogo protestante es que la esencia es esa radical confianza que tiene y contacto en lo que se puede del alma humana con Dios. Y el cristianismo y el reino de Dios no era más que esa realización interior y espiritual de la invasión de Dios dentro de su alma. Realmente Harnack decía que en el fondo no había necesidad de iglesia alguna, ciertamente, y la iglesia católica del principio, de hecho, y también la luterana, recuérdenlo, que hizo según Harnack, Lutero, una reforma imperfecta. Harnack decía, no, no es necesario iglesia. Es más, la iglesia primitiva que se helenizó y se deformó por aceptar en su teología concepciones filosóficas griegas y de la religiosidad griega, lo estropeó totalmente la esencia del cristianismo. Pues bien, el Evangelio y la Iglesia de lo así es una refutación exacta de esta teoría y afirma no se puede concebir el cristianismo aislado de su desarrollo en el medio helenístico. Es decir, no se puede hablar de una esencia del cristianismo que al meterse en el medio helenístico se desarrolla y se cambia. O sea, se cambia. No, en el medio helenístico es donde nace verdaderamente lo que caracteriza al cristianismo. Y afírmalo así, es un gran error de Harnack decir que el cristianismo no depende en nada de los cultos mistéricos grecorromanos
y de algunas concepciones de la filosofía griega, como pues, por ejemplo con el más allá, etcétera, el orfismo y ese magma de religiosidad griega que influye en el cristianismo. Pues bien, esta idea, contraria totalmente a Harnack, repito, el cristianismo nace en el medio helenístico. No se puede aislar ninguna esencia fuera del mundo griego. Y además su esencia, eh, cuyo fundamento está en Pablo también, como dice Gogel, depende de los cultos en su concepción. Luego precisa lo así. Es al menos con los cultos mistéricos greco-romanos y con la religiosidad griega. Pues bien, pero sí afírmalo así. Yo voy a demostrar que Harnack no tiene razón, pero mi función como historiador es, yo no tengo por qué, dice, demostrar la divinidad de Cristo, ni el dogma de la resurrección, sino con hipótesis plausibles los hechos del Evangelio y los textos problemáticos, sobre todo del Evangelio. Textos problemáticos, difíciles de entender. Las verdades de fe del catolicismo actual, lo así, claro, estaba en medio de la Francia católica, a menudo no se refieren a hechos históricos. No, son dogmas. Y tampoco las hipótesis históricas no prueban las verdades de fe, porque las verdades de fe son dogmas, corresponden al ámbito sobrenatural del misterio. Y dícelo así, que es un terreno nebuloso de niebla fuera del campo del historiador, mientras que la investigación en el ámbito de lo natural que procura arrojar luz. Y la tesis central de Loisy puede resumirse así. Jesús fue totalmente judío, no cristiano. Jesús es solo el punto de partida del cristianismo, se le llama punto de partida, que como religión de ningún modo es una creación suya. La religión cristiana fue fundada después de la muerte de Jesús y como cristianismo estrictamente fuera del mundo judío, es decir, en el ámbito del Mediterráneo oriental, con enormes parecidos y con una constitución, al menos en apariencia, como un culto de misterios, construido en apariencia a semejanza de los cultos paganos de misterio greco-romanos, es decir, esos cultos propios de adoración a divinidades que mueren y resucitan, sobre todo de forma periódica, y que yo, dándoles culto, obtendré finalmente la resurrección. Dice lo así que el cristianismo se forma uniendo el mito de Cristo, un Jesús divinizado, con ciertos ritos de iniciación que ya existían en los misterios, pero que en el cristianismo serán el bautismo y la Eucaristía, que tienen muchos puntos de contacto con los cultos paganos. Es decir, repito, si con el bautismo y la Eucaristía yo participo de la peripecia de Jesús que muere y resucita, pues yo consigo la inmortalidad, como pensaban pues los adoradores de Isis. Naturalmente, dícelo así, esta idea tiene como base que Jesús no pudo ser el que la inventara, porque él ni previó este desarrollo, ni instituyó ninguna iglesia, ni formó una organización jerárquica, ni los dogmas posteriores, ni mucho menos tampoco un culto sacramental. El culto del sacramento, eso es
cristiano. La transformación del mesianismo judío encarnado en Jesús presenta la esperanza colectiva de Israel en un reino de futuro en el que Israel tiene la parte principal. Esta esperanza, que es propia de la verdadera proclamación de Jesús, se transforma en una religión de salvación universal. Y esto fue obra de Pablo como principal artífice de tal transformación, es decir, de una esperanza colectiva de Israel en un esquema de salvación universal. Y ahora es cuando lo así matiza esta idea de que el cristianismo se parece a los cultos de misterio y dice, esto que yo estoy diciendo, afirma en el Evangelio de la Iglesia, no implica que el cristianismo sea, sin más, una copia o una mera reproducción de ritos paganos concretos. No es así, pero sí una transposición de un ambiente misteriosófico y adaptación de ese ambiente misteriosófico a un ámbito de una persona judía. Dícelo así, Pablo adopta estos esquemas, pero los adapta. Adopta, pero los adapta. En francés se puede jugar igual que en español con este juego de palabras. El cristianismo se conforma como una religión de misterio, pero con la intención de superarlos. Es decir, para decir que el verdadero culto de misterios es el cristiano. Sí, sin embargo, lo así deja en claro que no tiene razón Harnack, porque no es posible entender el cristianismo, es eso del alma que se une con Dios y nada más y todo esto y tal. Es imposible, imposible eh, entender el cristianismo con independencia de los cultos mistéricos paganos y en oposición a ellos, de tal modo, según Harnack, ese cristianismo en su forma más pura, en su núcleo interior y espiritual, esa relación del alma con Dios, sería una religión súper original, singular y única en el mundo y además que habría de ser única para siempre. Dícelo así, el árbol cristiano. El árbol es una metáfora preferida de lo así. El árbol cristiano hunde sus raíces en el terreno del judaísmo, es claro, pero es trasplantado a la fértil tierra del helenismo y entonces recibe o se asienta en un nuevo y fecundo humus, un humus, una tierra que lo alimenta y lo hace crecer con abundantes modificaciones. O sea, son ramificaciones del árbol hasta la formación de una ortodoxia dogmática, cuarto y sobre todo quinto, en el que ya se intentó de una manera decidida podar al cristianismo de toda rama peligrosa y heterodoxa, con una distinta opinión de lo que decían los concilios de Jesús, Nicea y Constantinopla, fundamentalmente. Por lo tanto, lo así dice, Harnack se equivoca al pensar el cristianismo como una esencia metafísica, inmutable, y como si el cristianismo fuera un fruto maduro que en el momento de la historia del judaísmo, por la conciencia de la religión de Jesús, entonces resulta que aparece en el mundo y cae ahí, ¿no? Esa relación del alma con Dios como Padre y cae ahí como una fruta madura. Lo único que hay que hacer es quitar esa corteza de las iglesias e ir al núcleo. Pues bien, dícelo así, va, esto es una locura. Lo mejor no es pensar en una fruta que cae y que luego tú le quitas la corteza y encuentras
el núcleo, sino lo mejor es pensar en un árbol que crece y se desarrolla desde la raíz hasta el tronco, produciendo numerosas ramas. Y ese crecimiento sigue hasta ahora, a través de una historia milenaria, adaptándose a diversos contextos y necesidades, al modo de un organismo vivo, no como la fruta, que sería un organismo muerto, ya, sino como un árbol, un organismo vivo, lo cual siempre sigue siendo el árbol, aunque se va transformando con su constante crecimiento y evolución. Así que si nos fijamos en la concepción del Evangelio y del reino de Dios que tiene lo así, es totalmente diferente a la de Harnack. Lo así dice que el reino de Dios de Jesús pues era lo mismo, es decir, estaba ligado a la idea de la restauración de Israel y al sentimiento nacional centenario procedente de una tradición apocalíptica judía eh, de siglos. Además, afirmaba 1000 veces, no es diferente la concepción judía dominante a nivel popular, que esperaba la implantación divina del reino de Dios en una tierra regenerada, digo, en una Jerusalén, dice, no es diferente a ese reino de Dios. Llegada ansía y se pide en la oración del Padre Nuestro cuando Jesús propone que se rece, venga a nosotros tu reino. Fueron los evangelistas, fíjese cuán modernas son todas estas ideas expuestas en 1906. Por eso me da rabia y por eso estoy insistiendo en lo así, porque la mayoría de las historias de la investigación han, han silenciado todas estas aportaciones. Fueron los evangelistas, siguiendo a Pablo, los que eliminaron en sus relatos el elemento político y nacional judío, poniendo en primer plano el elemento religioso interno y la moral. El requisito de la penitencia, es decir, la conversión moral, que cierto tiene lugar en el interior de cada individuo, no es más que un medio y una condición para entrar en el reino de Dios. Esa moral interior no es un fin en sí. El fin es ese reino judío. Así que la idea del reino interior y todo esto y tal, eso es un absurdo. Jesús pensaba en un reino futuro como algo exterior y visible. Y dice textualmente lo así, Jesús concibe el reino de los cielos en la tierra como una sociedad real, exterior y visible en la tierra de Israel. Y lo mismo dice, vale del mandamiento del amor. El mandamiento del amor fundamental en Jesús, sin duda. Sin embargo, el amor en sí no es un fin, sino un medio moral que te cambia el ánimo, un medio moral cuya recompensa es el reino de Dios. Luego, el mandamiento del amor no es más que un medio para entrar en el reino. No pongas el mandamiento del amor o no lo ensalces como si el mandamiento del amor fuera el núcleo esencial del cristianismo. No lo es. Es solo un medio para obtener una recompensa. Y la recompensa es entrar en el reino. Por lo tanto, el precepto del amor es un medio, puro medio, para alcanzar un fin. La reducción del cristianismo a una sola verdad revelada por Jesús, una sola verdad y solo revelada por Jesús, no tiene ningún apoyo en la historia.
el árbol que se desarrolla, ni tampoco en el análisis exegético de los textos evangélicos, muchos de los cuales ponen a un Jesús que tiene palabras y acciones que rozan al menos la violencia. Por lo tanto, lo que, según lo así, Jesús es totalmente judío, no rompe con la ley de Moisés, para Harnack sí, por supuesto. Jesús rompe con la ley de Moisés. Para lo así, de ningún modo, Jesús no rompe con la ley de Moisés, sino que trata de perfeccionarla de modo que su mensaje no se puede considerar algo radicalmente nuevo, porque en sí es judío. Y afirma lo así, el amor a Dios y el amor al prójimo están en la Biblia hebrea. Así incluso, como en algunos pasajes, aunque de un modo oscuro, la resurrección de los muertos. Bueno, la resurrección solo aparece claro, en realidad es un apócrifo, que es el libro de Daniel, capítulo 12. Pero bueno, está en la Biblia. Igualmente, lo así se opone a la idea de modernizar la idea de Jesús del reino para aplicarla al mundo actual. Es decir, lo así no tiene ninguna intención de lo que él explica de los evangelios sirva para decir, esto yo lo aplico a la vida moral de un cristiano de hoy. Ni hablar. Hay que explicar eso, qué significa en Jesús, venga a nosotros tu reino. Y luego se verá que los cristianos han entendido una cosa totalmente distinta. Además, Jesús esperaba que ese reino fuera inminente en su venida y sin embargo no llegó nunca. Entonces, los actuales han trasladado la venida del reino de Dios al final, vamos, a calendas graecas, es decir, no se sabe 5.000, 10.000 años al final de la historia humana, cuando sea, que se supone que es algo que falta mucho, mientras que para Jesús su llegada era inminente. El Evangelio de Jesús supone, pues, una organización externa y social. La mano derecha de Dios sería Israel. El reino implantado en esa tierra nueva sería un reino teocéntrico y teocrático, pues fue la fe de los discípulos, ¿eh? Y no Jesús, de los discípulos, la fe en Jesús resucitado, la que dio nacimiento a la iglesia. Y por eso en este libro está la famosísima frase citada de Alfred Loisy: Jesús anunciaba el reino, pero lo que llegó fue la iglesia. Y dice este Jesús, Alfred Loisy, cuando Harnack afirma que Jesús es el Hijo de Dios y que la paternidad de Dios está clarísimamente en Mateo 11:27. Dice Harnack que es que Jesús es el revelador de Dios, solo el Hijo conoce al Padre y revela a todos el conocimiento de esta paternidad a aquellos a los que Dios Padre quiere que se lo revele. Esto es Mateo 11:27. Y dice, querido amigo, esto es totalmente una fabulación, porque tal texto, Mateo 11:27, no pertenece al Jesús histórico, sino a la fe pascual en un Cristo resucitado, glorificado y revelador. En fin, total, insiste también, es muy interesante, cómo lo así insiste en la manera de ver a Jesús en una pretensión regiomesiánica. Es decir, Jesús, y esto lo dice Jesús, Alfred, otra vez, Alfred Loisy, Jesús al menos al final de su vida, y esto es contra Brede, sí que se presentó como Mesías, al menos al final de su vida. Y si no, no se haría o no se daría razón convincente de los textos evangélicos. Crucis, el título de la cruz, que así lo presenta. Es decir, Jesús,
pensaba que él era un agente del reino en la Nueva Jerusalén y que él colocaría a sus discípulos en 12 tronos en el futuro reino. Y dice lo así, parece indudable que Jesús fue condenado a muerte por haber tenido pretensiones, haber mantenido, mejor, pretensiones a la realeza de Israel. Es decir, que al final de su vida, al menos, asumió el papel de Mesías. Ciertamente Jesús fue un judío muy piadoso, pero su idea del reino es totalmente, corresponde a la lógica de la fe de Israel, no a la lógica de los evangelistas. Y además, Jesús fue víctima de un enorme error porque no supo separar su piedad ferviente en un reino inminente a la posibilidad de que ese reino tardaría mucho en llegar. Luego, lo así también afirma como Gogel que los evangelistas asumen el ideario paulino, etcétera, y que se supone ya que Jesús sigue vivo en la iglesia, que ha resucitado, que puede aparecer y desaparecer, que puede hacerse presente en el pan, como dice el capítulo 24 de Lucas, y dice, pero todo esto son solo pruebas de fe. Y afirma Alfred Loisy, si hubiese pruebas empíricas e históricas del hecho de la resurrección, ya no sería necesaria la fe que proclaman los cristianos y que dicen tener. Es decir, si hubiera una prueba empírica de que Jesús resucitó, se acabó el problema y además, entonces ya no es necesaria ninguna fe. Total, que el, el evangelio primitivo evoluciona de una manera notable. Dícelo así, o pone un ejemplo muy curioso. El presentar el cristianismo en un núcleo que no cambia ese núcleo esencial sería semejante a pretender que un adulto regresara a su infancia o a su cuna y que desde allí no evolucionara nunca. Eso no es posible. Esto no es más que una elucubración idealista de la teología protestante. Es totalmente incoherente, dice, además, el considerar el Evangelio como una doctrina absoluta y abstracta pensada para todos los tiempos y lugares. No, es una fe judía viva que luego se fue adaptando en el helenismo a medios muy diversos, como muestra la secular historia cristiana. Y luego otra cosa, no viene directamente, pero vamos, es interesante, el libro termina diciendo que las fórmulas dogmáticas de la Iglesia, los dogmas, y esto sí que me parece como Alfred Loisy era aquí un visionario, o sea, que vio algo que solo ahora se está produciendo. Las fórmulas dogmáticas no pueden ser inmutables, sino que evolucionan y están sometidas a una constante interpretación. Las concepciones de la Iglesia, aunque éste los presenta como dogmas revelados, no son verdades caídas del cielo como un dogma, ¡plaf!, y guardados por una tradición religiosa de una forma precisa e inmutable. En absoluto. En absoluto. Esa formulación dogmática con carácter absoluto va en contra de lo que se ve, de que los dogmas tienen un carácter relativo porque han sufrido una evolución dogmática. Si no hay nada más que pensar en lo que pensaba Pablo, de la naturaleza de Jesús, y luego lo que se pensó de la naturaleza de Jesús en Nicea y así que lo así se opuso radicalmente al absolutismo dogmático y dijo
que lo importante no era la letra en las fórmulas dogmáticas, sino el espíritu que puede encerrar un dogma, es decir, el significado religioso. Por tanto, fíjense, está diciendo que el significado es religioso, que puede ser un símbolo actualmente. Así que esa fórmula dogmática es posible y es factible que pueda ser reformulada con el paso del tiempo, ya que la historia dice que las fórmulas dogmáticas han sido perfectibles y no inmutables. Por lo tanto, ahora yo no puedo defender la inmutabilidad de dogma, ¿eh? Del dogma. Bueno, total, que entonces aquí yo me voy a cortar en 1910 aparentemente esta visión de los grandes pasos, porque no voy a hablar nada más en este resumen de los pasos gigantes de la investigación. No voy, voy a centrarme solamente en dos movimientos, es decir, ya voy a resumir mucho, no les quiero cansar y dejaremos para un poco más adelante alguna perspectiva en algún punto que nos interesa para la historia de la investigación de la vida de Jesús, que es el interés de este curso. Así que me voy a fijar solamente en dos grandes revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XX y que siguen actuando hasta hoy, que son la historia de las formas y la historia de la redacción. Empiezo, pues, por la historia de las formas. Sí que les queda claro, ¿eh? Solamente voy a ver dos grandes pasos. La historia de las formas nace sentida a final del siglo XIX y del XX en Alemania, por supuesto, ¿no? De que el estudio meramente literario, o sea, la crítica meramente literaria de las fuentes de los evangelios, aplicado a los evangelios sinópticos, que da como resultado la prioridad de Marcos, es decir, la teoría de las dos fuentes. Mateo y Lucas se inspiran, aparte de su material propio, se inspiran tanto en Marcos como en la fuente Q, teoría de las dos fuentes. Dice eso, bueno, pues muy bien, ya ha conducido a una crítica literaria de los textos evangélicos y está muy bien, pero ahora hay que ofrecer nuevos resultados, porque no nos podemos detener en eso. El camino para adquirir nuevos datos es centrarse en la formación de los evangelios, fíjense, en ir a los evangelios mismos, pero ver cómo se forma. Es decir, ir más allá del texto de los evangelios que yo tengo delante de mis ojos. Ir más allá. Intentar, a ver, yo voy a intentar ver si se puede saber algo del proceso de esa formación de la tradición evangélica que está en los evangelios, en mis ojos, ¿no? Marcos, Q, reconstruido, Mateo y Lucas, fundamentalmente. Vamos a ir al estadio preliterario, antes, es decir, a ver si se puede llegar a una época previa a la consignación por escrito de dicha tradición por parte de los evangelistas. Si yo considero ahora Marcos, Mateo, Lucas y la fuente Q y me centro en ellos, pues es el Evangelio tal como tal como lo veo yo ahora. Pero debajo había una tradición anterior, que era oral. ¿Es posible llegar a esa tradición previa? Esta es la pregunta que mueve a la historia de las formas. Y a esta meta tiende el método que se inaugura fundamentalmente
en 1900, aunque tiene su floruit, su florecer en torno a 1920. Pero antes, Carl Ludwig Schmidt, Carl Ludwig, que es Luis Ludovicus, Ludwig Schmidt, Schmidt, puso el fundamento de este nuevo método. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que hizo fue un detenido análisis de todos los datos topográficos y cronológicos extraídos de Marcos y de los otros sinópticos. Es decir, datos topográficos, en qué sitio se hizo una cosa, si en la ciudad, si en el campo, si en el monte, si en medio del lago, etcétera. Cronológicos, si tantos días antes de la Pascua, si aquel día o si tantos días después de la metamorfosis de Jesús, esa transformación ideal, viene el anuncio de que habrá una generación que no habrá muerto y que antes de que muera esa generación llegará el final. Dice, tras un detenido de esos datos topográficos y cronológicos, Smith llegó a la conclusión, lo escribió en un libro, que la teoría clásica de las dos fuentes recibe una precisión diciendo que los evangelistas, o sea, que esas narraciones que vemos en los evangelistas, narraciones que se ve que están sueltas, los evangelistas, los que por motivos pragmáticos, por motivos de contenido o por motivos de teología, sin ningún exacto conocimiento de cuál fue la exacta topografía, el contexto histórico originario y la cronología, fueron los evangelistas los que, repito, por motivos, unieron en un marco previo, invención suya, las distintas unidades literarias que el Evangelio nos demuestra y que son datos cronológicos y topográficos. Es decir, que la cronología y la topografía de los evangelios es una invención de los evangelistas y por lo tanto ya no es histórica. Entonces dice Smith, la tradición más antigua acerca de Jesús son, como se ha dicho, siempre relatos sueltos, pero no tenían una conexión entre sí, ni topográfica ni cronológicamente. Y entonces lo que hizo fue adelantar también lo que se llama el contexto vital. Inventó, bueno, ahora diré que no lo inventó, pero actualizó la idea de cada uno, de que cada uno de esos pequeños relatos que el evangelista los reúne topográficamente y cronológicamente como le da la gana, cada uno tiene un contexto vital en la vida de Jesús. El contexto vital se dice en alemán, Sitz im Leben. Sitzimleben, Sitz, asiento, im, en, leben, en la vida, el contexto vital. Es decir, hay que averiguar también en qué contexto vital, por las indicaciones más pequeñas que podamos ver en el análisis, ese contexto vital puede ser, por ejemplo, el culto litúrgico, sobre todo, o la predicación, o algo así. Y si se pudiera llegar al contexto vital en la época de Jesús, mejor. Pero en líneas generales, el contexto vital general de los evangelios tampoco es histórico, sino que es una obra de fe y una obra de los evangelistas. Por consiguiente, continuando las ideas de Julius Wellhausen, el Hijo del Hombre, y Wrede, el de El secreto mesiánico, dijo Smith así, ya.
Es imposible escribir una vida de Jesús en contra de Strauss y de otros tal. Nada, es imposible escribir en el sentido de una biografía histórica. Se acabó. No tenemos datos topográficos, no tenemos datos cronológicos y no tenemos el contexto vital, que normalmente es eclesiástico, para esos pequeños relatos breves de Jesús. Tú puedes interpretar como quieras, pero no será nunca una biografía histórica. Y esta, que ya las veremos como las recoge ahora otro personaje, ¿no? Fueron completadas más tarde por Schmidt, que él había publicado un libro gordo sobre este asunto, pues en artículos en los que, sobre todo uno, en el que señalaba que los evangelios, al ser meros empalmes personalidad de personal evangelistas, empalmes personales de pequeñas narraciones previas, no se puede llamar literatura en sí mismo. Los evangelios no son literatura en sí mismo, sino que en todo caso será un género literario menor, así como, y lo dice textualmente, folletos populares para el culto o para la predicación, y por tanto expresión de un hecho religioso y no de una historia tal como normalmente lo entendemos. Si se dan cuenta ustedes, se está operando aquí una crítica tremendamente radical. Pues bien, Smith puso estos fundamentos y estos fundamentos son repetidos, así tal cual, por otro personaje del que voy a hablar, que ya le añadió en su libro un estudio más grande de los evangelios y consagró las ideas de Smith. Este señor fue Martín Dibelius, otro nombre latino, Dibelius como Cludius, D-I-B-E-L-S, Dibelius, que vivió hasta 1947. Y en 1919 publicó un libro famosísimo que se llama La historia de las formas del Evangelio. Repito, 1919. La historia de las formas del Evangelio. Y este ya, como recoge las ideas de Smith, pero las amplía y las fundamenta mejor, vino a ser el escrito programático de la escuela, la historia de las formas, que detrás de Dibelius, lo veremos, viene el famosísimo Rudolf Bullmann, que lo explicaremos a él y luego prácticamente pues no acabamos. Bueno, pero aquí ya digo, me tengo que detener un poco. El nombre de Historia de las Formas se debe al título de esta obra, 1919. Pero es que resulta que Dibelius había tenido dos predecesores en eso de Historia de las Formas. Uno fue un filólogo clásico que escribió sobre filología clásica, pero también un libro muy famoso sobre cómo los antiguos filólogos eran muchos de la época de Jesús y de Pablo, eran en realidad monoteístas, pero adoraban a un Dios así que no se podía denominar. Pues bien, este Edward Norden en 1913 escribió un libro famosísimo que se llama, así en griego, Agnostos Theos, el Dios desconocido. Theos, agnostos, sin gnosis, sin conocimiento, el Dios desconocido. Bien, y el subtítulo de la obra, 1913, era Investigación sobre la historia de las formas de la locución religiosa. ¿Qué formas hay para expresar la locución religiosa en general y sobre todo esa idea de un cierto monoteísmo? Bueno, pero resulta que además
este Edward Norden se había apoyado en otro paso anterior. Y yo no sé, yo me imagino, seguro, vamos, que Dibelius lo sabía. Es decir, que la investigación se va apoyando en pasos anteriores, siempre caminando sobre hombros de gigantes. Bueno, esto de somos enanos a hombros de gigantes lo habrán oído muchas veces, pero eso no lo inventó ni Einstein ni nadie de a quien se le atribuye. Esto lo inventó un teólogo escolástico muy temprano, del siglo XII, se llamaba Juan Escoto Eriúgena, que era irlandés. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí muy interesante. Juan Escoto Eriúgena, pues dirá alguno que lo lea al pie de la letra. Ah, este era escocés. Pues se llamaba Escoto, Juan Escoto Eriúgena. Pues no, señor. Tiene usted que saber un poquito de historia, porque en el siglo XII los escotos eran también los irlandeses. Y este Juan Escoto Eriúgena era irlandés. O sea que es necesario la historia, porque si leemos los textos al pie de la letra, enseguida los pensamos con nuestra mente del siglo XXI y nos equivocamos. Así que ese fue Edward Norden, un predecesor. Y otro del que hemos hablado, muy importante, Hermann Gunkel. Este inventó realmente la historia de las formas, pero no lo llamó historia de las formas, sino que le llamó historia de los géneros literarios. Y así los estudió, los géneros literarios, en toda la Biblia hebrea, los diversos géneros de historia, poemas o sabiduría, creación, etc. Así que Hermann Gunkel no dijo historia de las formas, pero sí historia de los géneros literarios. Y lo curioso también es que otro individuo, uno de los famosos, Johann Gottfried Herder, ese fue el primero que en realidad inventó esto de que la tradición cristiana de los evangelios había debido tener una prehistoria. ¿Y por qué? Dice, porque si estudiamos los evangelios, se ven que todas estas narraciones son, son formas literarias, pues es un macarismo, es decir, una bendición, es un diálogo didáctico, es una curación de milagros, es un diálogo polémico, es una parábola. Y dice, entonces, dice, esas formas distintas o géneros distintos, y estamos pues en el siglo XVIII, pues siglo probablemente eran formas que ya existían en la tradición y que luego aparecen. Bueno, total, que el punto de partida de Dibelius fue la consideración de la actividad misionera de la Iglesia primitiva, que influyó decisivamente en la transmisión de las tradiciones de Jesús. La misión, y luego añadió también la proclamación, la predicación en el culto. Y vamos a terminar con esto. Dibelius lo único que hizo es reforzar los dos principios de Carl Ludwig Schmidt. Principios que a partir de 1919, es decir, en Carl Ludwig Schmidt habían pasado más desapercibidos, pero con la obra de Dibelius ya se forman como algo axiomático y que es seguida por los que hacen estudios según la historia de las formas, aunque ahora es un método que se sigue utilizando, pero de otra manera. Bueno, ¿cuáles serán estos dos principios? Y con esto termino. Los sinópticos no son obras literarias en sentido estricto, sino literatura menor destinada al pueblo. Y segundo, los autores de los evangelios sinópticos no son verdaderos autores, sino compiladores que no habrían hecho otra cosa que compilar historietas o parábolas o relatos de milagros o discusiones así pequeñas y ponerle un marco geográfico temporal a materiales llegados a ellos después de un largo camino. Ojo, después de un largo camino en el que había intervenido
primero, la deformación de la tradición oral y segundo, la deformación dentro de la tradición de la comunidad transmisora. Así que ellos enmarcan las unidades o formas provenientes de la tradición oral. Así que, como ven, la herencia de la obra pionera de Carl Ludwig Schmidt es clarísima, pero Dibelius le otorga cuerpo. Bueno, pues aquí hemos terminado y el próximo día, el próximo sábado, hablaremos de Dibelius y expondremos algún ejemplo de la historia de las formas que ya verán cómo forma la base también de nuestra crítica actual. Vale, pues muchas gracias. Ahora las preguntas y nos veremos, pues, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias, doctor Antonio. Los compañeros aún no veo alguna manito alzada para que... Ah, ya, aquí. Juan Pablo Albert, sí, puede prender su micrófono. Luego viene Miguel Vázquez. Bueno, un momentito, verá, como ahora vienen las preguntas y ya dije que entre mi sordera y luego resulta lo bajito que es este audífono de los altavoces, parece como si no tuvieran potencia. Mejor. Ya me ven ustedes. Bueno, adelante, Carla. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal? Hola Carlita, hola profesor Antonio, un gusto. Profe, quería preguntarte lo siguiente, así breve. En el Evangelio de Juan hay momentos que, por ejemplo, presenta a Jesús en el templo, ¿no? Diciendo que no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, y después en el capítulo 14 dice, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay, como que espiritualiza la casa del padre. Y luego también tenemos la resurrección en el día postrero, la tenemos como algo consumado cuando se resucita Lázaro, pero después hay otros pasajes que dice que yo le resucitaré en el día postrero. Esta cuestión en la que parece haber así giros teológicos en el Evangelio de Juan, ¿demostraría que tiene varios autores ese Evangelio? ¿Consideras eso o no? Sí, sin duda alguna, eso ya lo puso Bullman absolutamente de acuerdo con la tradición anterior y de una manera clarísima en su estudio, comentario al Evangelio de Juan y hasta hoy. Efectivamente, una cosa es el concepto de pueblo, que además uno de los autores, perdón, pueblo no, templo, que además uno de los autores, quien sea, porque no lo sabemos, es un grupo que se llama Escuela Joánica, resulta que es el primero que hace una interpretación alegórica de una narración que está también en Marcos y en los otros evangelios, la hace alegórica y dice, este templo, cuando dice el Evangelio de Juan, cuando Jesús empleaba esta palabra, no se refería al templo físico, sino al templo de su cuerpo. Pues bien, una cosa que yo he dicho muchas veces, pero me han hecho poco caso, es, y es un dogma dentro de la filología clásica, y esto es un paréntesis, ¿eh? Juan Pablo no le estoy tocando directamente. Cuando alguien alegoriza un texto, como se empieza en la escuela de Alejandría en el siglo III a alegorizar a Platón y hacer la religión griega como una evolución de la religión homérica, bueno, pues entonces resulta que si se alegoriza a un texto es porque se le cree sagrado. Homero era la Biblia de los griegos y era sagrado. Pues bien, esto del capítulo 2 de Juan es el primer caso que tenemos como un texto es interpretado de la tradición sinóptica, es interpretado en sentido alegórico, lo cual quiere decir que cuando se el Evangelio de Juan en torno en el año 100, el material sinóptico era prácticamente sagrado. Si no, jamás
se habría alegorizado. Ahora ya respondo, después de este paréntesis, que me parece interesante. Cuando habla en el capítulo 2 del templo, se refiere al templo físico. Y cuando habla en el capítulo 14, ya pues habla también o puede referirse también al templo espiritual. Vamos, es decir, que puede que a lo largo del Evangelio se ven las distintas manos, pero sobre todo se ve en la resurrección. Por una parte, el que resucita es Dios. Por otra parte, el que resucita es Jesús. El que resucita a los fieles es Jesús. Pero en el capítulo 5 se dice que la resurrección ya ha acontecido. ¿En qué quedamos? La resurrección o escatología realizada ha acontecido ya de una manera espiritual o la resurrección será el final y en eso participa Jesús. Es decir, se ve claramente que en el Evangelio de Juan hay distintas concepciones de templo, de la persona de Jesús, de un montón de cosas y que por lo tanto tiene que ser obra de una escuela y además de un Evangelio que no está del todo pulido. Es decir, no ha habido al final una mano que lo reorganizada todo entero. Incluso se dice que el capítulo quinto y el sexto están equivocados de sitio y que hay que cambiarlo. En los discursos de Jesús, por ejemplo, del 14 a 17, hay repeticiones que habría que quitar. Es decir, que no solo han intervenido varios, sino que el entusiasmo llevó a publicar el Evangelio de Juan, probablemente en exceso, antes de tiempo, antes de que hubiera tiempo a pulirlo. Es una obra sin pulir y sin terminar. Ya está. Ok, gracias, doctor Antonio. Ahora viene Miguel Vázquez. ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Sí, listo. Un saludo para todos, un saludo para el profesor Antonio Piñero. Mi pregunta es sobre lo que se habló al principio, que tenía que ver con uno de los títulos más antiguos cristológicos, que es el Hijo del Hombre. Hay muchas creencias en la comunidad cristiana que se pueden entender como una continuidad o un efecto que tiene su origen en Jesús. Entonces mi pregunta ¿es posible que la mejor explicación de que la expresión Hijo de Hombre refería en un sentido mesiánico tenga su origen en Jesús mismo? Es decir, que Jesús mismo fue el que le atribuyó a esa expresión un contenido mesiánico referido a sí mismo. Bueno, mi opinión es que no. Radicalmente, esto se aparta radicalmente, pero vamos a dar una clase directísima sobre Hijo de Hombre y el Hijo del Hombre. Y mi opinión es radicalmente que no. Le respondo que no. Yo estoy con Julius Wellhausen y con otros que solo son realmente históricas aquellas expresiones de hijo el hijo del hombre que puedan reducirse a hijo de hombre. Y en realidad yo haré una defensa de la tesis de Maurice Casey, de Solution, la solución to the Son of Man problem, la solución al problema del Hijo del Hombre, que no es aceptada por todos, pero que afirma radicalmente. Y tengo un artículo, además está en inglés, de tal modo que es asequible para mucha gente que lea inglés fuera del castellano, en el que, en mi opinión, eh, el cambio de hijo de hombre a el hijo del hombre se da solamente en griego y se da por primera vez en la fuente Q. Pero como la fuente Q no, no tenemos ningún documento, tenemos que decir que el primero que le atribuye realmente el cambio atribuye a Jesús, es decir, un título mesiánico que ya, por ejemplo,
la gente cuando dice es Jesús el que le dio un título mesiánico, porque la gente si oían el Hijo del Hombre, pues ya pensaban en el Mesías. Mira, perdón, eso es prácticamente imposible. Es Marcos el que, de alguna manera, lo mismo da cuerpo a las teorías de Schmidt. Exactamente igual, Marcos, el Evangelio de Marcos, da cuerpo al uso de la fuente Q con el paso de hijo de hombre a el hijo del hombre, porque la fuente Q ya está escrita en griego. Es decir, que el hijo del hombre como título mesiánico, en mi opinión, e intentaré demostrarlo, esto no lo admite mucha gente, por supuesto, y nosotros vamos a decir a lo largo de este curso cosas que no admite mucha gente, pero intentaremos demostrarla, que es un paso que da la teología cristiana. No es atribuible al Jesús histórico, es mi opinión. Ahora, esto todo será una hipótesis, y lo diré 1000 veces. Una hipótesis nunca es una certeza. Y en historia antigua, como ya dije, historia antigua, la mayoría de las propuestas son hipótesis plausibles, pero hipótesis. Es probable que, es posible que, creemos que sí, la investigación histórica en general, el consenso dice que tal. Así que a mí me parece que no. Mi respuesta es taxativa. Perfecto, muchas gracias. Hasta ahí serían las preguntas, doctor Antonio. No hay más manitos. Ah, bueno, ya, sería la última, la de Edgardo Landero. Edgardo, si puedes encender tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, profesor. Bueno, mi pregunta va en relación a la clase pasada que se tocó el tema del apocalipsis. Me quedé con ganas de hacer la pregunta la vez pasada. Respecto al famosísimo capítulo 13, versículo 18 del 666. Quisiera saber su opinión usted como filólogo, historiador, porque pues en la cultura popular se manejan muchas interpretaciones, ¿no? Que del anticristo. Entonces me gustaría saber específicamente su opinión como historiador. Pero vamos a Pero, ver si eso yo lo tengo todo en el libro gordo. Entonces, simplemente lo que tendría que hacer para no equivocarme, 13-18, es claro, eso es, el 666. Yo, a la verdad, este es un tema que lo he explicado detenidísimamente en el libro y que no pertenece propiamente al curso este, pero vamos, yo lo he dicho aquí, vamos a ver, a mí me fastidia tener que repetir alguna cosa que está absolutamente escrita, pero dice, el número se ha interpretado 666 de diversas maneras. Lo más probable, estoy leyendo, el libro gordo, sostiene que es en este o que tenemos aquí un caso de gematría. Al sumar las cantidades que se expresan por las letras diversas del alfabeto, se logra un nombre o la designación de un hecho de importante significado. Por ejemplo, en Mateo 1, 3 veces 14 es la suma de las consonantes hebreas de David. En este caso, la crítica está de acuerdo, ojo aquí, esta es la clave, ojo, esto es la clave, lo repito, la crítica está de acuerdo ahora, pero solamente esta opinión tiene más o menos 100 años, en que el vidente piensa en el valor de de las letras hebreas que corresponden en esta lengua, el hebreo, al nombre de Nerón y su título de emperador. En hebreo sería transcrito sin las vocales como es usual, pero
La vocal O se transcribe con la consonante wow, wow, la vocal O. En hebreo sería Nerón, es decir, N-R-O larga Q-S-R, es decir, sin vocales menos la O larga, que es una semivocal, sería una guau. Lo que daría nun es 50, res es 200, wow es 6, nun, otra vez, Nerón, es 50, kof es 100, samek es 60 y res otra vez 200 y da 666. Esta es la transliteración griega, pero escrita con letras hebreas. El nombre de Nerón acaba con N en nominativo. Pero si se piensa en una transcripción no griega, sino latina, en el que el nombre de Nerón acaba en O larga, es decir, en el nominativo le falta la N y se pasa también el valor a letras hebreas, daría nun 50 más res 200, más wow 6, más kof 100, más samek 60, más res 200 y daría 616, que es la variante de algunos manuscritos. ¿Le queda claro? Sí, muchas gracias por su Claro, opinión. esto Esto, está en la página ok. 1535 y claro, yo respondo aquí para no tener que equivocarme ahora en el valor numérico de las letras hebreas, no sea que confunda una con la otra, y por eso me permito leer el texto. Pero vamos, esto no corresponde y yo no hablé estrictamente nada más que de pasada de Apocalipsis 13-18, porque mi interés es el... Es verdad que estamos haciendo una crítica de la investigación del Nuevo Testamento en la que están incluidos en este curso fundamentalmente los evangelios, con el añadido, si es preciso, del evangelio gnóstico de Tomás, pero sí, tengo que citar naturalmente otros textos o el Nuevo Testamento en su conjunto, pero repito, siempre será a modo de ilustración, pues las fuentes primarias serán los evangelios. Normalmente. Sin embargo, por ejemplo, para el reino de Dios tengo que apelar al capítulo 20 del Apocalipsis, porque me parece que en el Apocalipsis está recogida con mucha más claridad la fase terrenal del reino de Dios, aunque también está recogida con claridad en Marcos 10:30. Pero Marcos 10:30 y Apocalipsis 24 en conjunto dan dos líneas independientes de tradición, es decir, es un testimonio múltiple, dos líneas independientes que nos indican que al menos en la primera fase, y esto tenemos que darlo en una clase expresamente, o en varias, el reino de Dios en una primera fase es totalmente terrenal, como lo pensaban los israelitas, aunque en una tierra transformada, cielos también transformados, porque ya lo dije, no es aniquilación, sino transformación. Y el reino de Dios hay bienes espirituales inmensos. Se cambia la mente de la gente, ya la gente no peca, hasta los niños se saben de memoria la Torá, hasta a ningún adulto se le ocurre cometer algún pecado contra la ley. Bienes espirituales tremendos, pero habrá hermandad, fidelidad, justicia, verdad. Perfecto. Pero al mismo tiempo se cumplirán las bienaventuranzas y el pobre no tendrá hambre y el que llora no llorará jamás. Y entonces habrá una jauja feliz llena de bienes materiales también.
Lo único que no sabemos es, porque había distintas opiniones de cuánto duraría esa primera fase. Había, ya lo diremos, en la literatura judía hay distintas opiniones. Algunos no dicen nada, otros dicen que 400 años y otros, como el evangelista, perdón, o el autor del Apocalipsis, dice que 1000 años. Es decir, no sabemos. Bueno, pues si les parece, pues lo dejamos y encantado. Ok. Hasta la semana que viene. Nos vemos entonces la próxima semana, los amigos. Recordarle que el espacio de preguntas que siempre se ajuste a la temática en busca del Jesús histórico. Así que les agradezco a todos la participación de este día sábado y nos vemos el siguiente sábado. Vale, Todos, muchísimas Gracias, gracias, doctor. doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Saludos, pues profe. Resto de fin de semana.